Hola, muy buenas tardes, jóvenes. Como les había comentado que les iba a grabar la sesión que teníamos pendiente la vez pasada. Estábamos hablando acerca de los obstáculos que podemos llegar a encontrar durante el proceso de la comunicación. Y entre ellos tenemos que definir que los obstáculos de la comunicación se van a entender como cualquier fenómeno que dificulte, obstaculice o impida la interacción correcta entre el emisor y el receptor. Es un problema que genera que no haya una correcta conducta comunicativa, eficaz y satisfactoria entre ambos personajes. Dentro de los obstáculos de la comunicación podemos clasificarlos de diferentes maneras. Entre ellas están los derivados del propio mensaje, en el cual se refiere al manejo y proceso de transmisión del mensaje, como lo pueden ser los dobles sentidos, los juegos verbales, las jergas, las incorrecciones en la construcción, mensajes incompletos o distorsiones. Entre las incorrecciones en la construcción sería como hablar como Sammy. No sé si ubican al personaje Sammy, incluso ya falleció, que era alguien que no lograba tener una hilación correcta entre una idea a otra y entonces su mensaje no quedaba del todo claro. O también pueden ser aquellos que son los humanos, personales y relacionados con la interacción, como lo que puede ser la incomunicación, la autocensura, las supersticiones, eufemismos, patologías, etc. Dentro de los humanos o personajes encontramos lo que ya llamamos alteraciones de la comunicación o distorsiones de la comunicación, los que pueden ser el filtraje, el pensamiento polarizado, la sobregeneralización, la personalización, las falacias de control, las falacias de justicia, la culpabilidad, el razonamiento emocional. Vamos a definir en qué consiste cada uno. El filtraje, su definición es la siguiente. Consiste en tomar y magnificar los detalles negativos más que los positivos en una situación. Un ejemplo de ello es cuando tratamos de explicar a alguien que existe un corte de tráfico, este tiende a no valorar que se le proporciona un itinerario alternativo. O lo que es lo mismo, una vez que hemos dado un mensaje que a lo mejor tiene un contenido negativo para la otra persona, pero al mismo tiempo le estamos dando otras opciones para poder solucionar, la persona no se concentra en las soluciones, se concentra solamente en la parte negativa. Por eso se llama filtraje, porque es un filtro en donde solamente es receptivo las partes negativas, pero las partes positivas del mensaje no son recibidas por el receptor. De ahí tenemos el pensamiento polarizado. De acuerdo con sus definiciones, en ocasiones se tiende a pensar que no existe un término medio en que las cosas o son blancas o son negras y cuando realmente no es así, ya que pueden existir diferentes posibilidades entre esos dos extremos. El pensamiento polarizado es muy frecuente en las personas que no saben ser creativas, que no saben cómo solucionar problemas de manera eficaz o que tienden a tener juicios muy caóticos de otras personas. Es decir, un pensamiento polarizado podría ser en el que en algún momento una persona cometió un error por llegar tarde o un error derivado también a cuestión de su trabajo, ya que sabemos que eso no necesariamente es así, porque puede ser que esa persona no sea una persona irresponsable o que sea alguien que comete errores de manera constante. Quizás en algún momento tuvo una situación problemática o simplemente se le hizo tarde como a cualquier otra persona, pero la persona con pensamiento polarizado en su discurso siempre va a tachar a las personas de ineptas o de muy responsables. O es bueno o es malo, o es correcto o es incorrecto, o si algo sale bien o algo sale mal. Casi siempre tienden a ser personas que en su forma de ser son muy obsesivas o con carácter obsesivo, por lo cual pocas veces pueden llegar a tolerar errores. Entonces así es como podemos precisamente definir lo que es el pensamiento polarizado. Otro punto a entender, otro tipo de distorsión en el mensaje puede ocurrir con la sobregeneralización. ¿Qué sucede con la sobregeneralización?
es cuando tratamos de hacer una conclusión general de un simple incidente o un solo tipo de evidencia que tengamos. Si un agente en una ocasión comete un error al informar a un ciudadano sobre la gestión de las multas de tráfico, tendemos a considerar que el cuerpo de policía pues, no está preparado por esas cuestiones. Es como también cuando llegamos a hacer generalizaciones de pues todos los hombres son iguales, todas las mujeres son superficiales, todos los niños son inquietos, porque simplemente tenemos una evidencia o una referencia aislada, pero con esa única referencia aislada tratamos de hacer una generalización completa de todo lo demás. De ahí tenemos la personalización. Este es un poquito como de pensamiento paranoico, porque es cuando la persona cree que todo lo que los demás hacen o dicen es de alguna forma una forma de reacción contra ella. Por ejemplo, cuando se piensa que otra persona ha elegido las vacaciones cuando nos interesaba a nosotros solo por el hecho de fastidiarnos. Son aquellas personas que podríamos decir que ven moros con tranchetes, aquellas que por cualquier situación les gusta querer contestar de manera agresiva, de manera explosiva, aquellas personas que cuando se les quiere mencionar algún tipo de error o alguna situación, rápidamente creen que simplemente lo estamos haciendo porque es en su contra, cuando no es así. De ahí tenemos las falacias de control. Ese tipo de lenguaje es cuando sienten constantemente que todos los demás están queriéndolos controlar a ellos y se sienten víctimas y desamparados. Ese tipo de error tiene el inconveniente de no afrontar correctamente los problemas, ya que se piensa que la solución no está en nosotros mismos, sino en las circunstancias que nos rodean. Es muy fácil de detectar a personas que tienen falacia de control. ¿Por qué? Porque cuando están hablando o cuando ellos están queriendo explicar un discurso o una situación, casi siempre tienen un papel de víctima, un papel donde ellos no son culpables de nada, un papel en el cual, pues es que sí tuve ese error, pero es que fue porque fulanito no me ayudó, fue porque fulanito se equivocó y yo no, o sea, todos los demás tienen la culpa excepto ellos. Esos son falacias de control. Luego tenemos otro tipo de falacia que se llama falacia de justicia, en donde la persona está resentida porque piensa que conoce qué es la justicia, pero que los demás no están de acuerdo con ella o no están dispuestos a acatar sus normas. Esos tipos de falacia de justicia son aquellos donde las personas no les gusta cuando no se salen con la suya o no se hace su voluntad, creyendo que lo que ellos quieren o lo que ellos anhelan es lo justo. Y cuando no se les da o cuando otra persona recibe un reconocimiento o otra persona se le da algo que ellos no obtuvieron, siempre mencionan, ahí es que eso no es justo, es que yo me esforcé más, es que porque a él le dan y a mí no. Ese es el tipo de personas de falacia de justicia. De ahí tenemos la culpabilidad. Esto ocurre cuando se mantiene que los demás son responsables de nuestros problemas o cuando tomamos el punto de vista opuesto a nosotros de todos los problemas ajenos. Es básicamente siempre señalar con el dedo. Nunca es tu culpa, o sea, tú hiciste todo bien y todos los demás fueron los que cometieron ese error. Muy común en los trabajos de equipo o en los trabajos de colaboración donde solamente se están señalando con el dedo pero ninguno asume su responsabilidad. Otro tenemos el razonamiento emocional, en donde creemos que lo que sentimos tendría que ser verdadero automáticamente, entre la que si una cosa la sentimos como tonta o aburrida, debe de ser así, tonta y aburrida para todos. El razonamiento emocional es algo muy común en niños pequeños donde todavía hay un pensamiento egocentrista, entonces ellos creen que lo que saben es lo mismo que todo el mundo sabe. Y pues ya sabemos que eso no es así, que no necesariamente lo que uno siente o lo que uno percibe es lo correcto, no porque simplemente vea a una persona, automáticamente esa persona me caiga mal o esa persona sea mala. Ese es un razonamiento emocional. Me dejo guiar solamente por mi emoción. Otro tipo de problemas en la comunicación pueden ser los elementos psicosociales.
como las demandas simultáneas o contradictorias, la desinformación, la censura, etc. Ese tipo de problemas en la comunicación es cuando, por ejemplo, nos autocensuramos de decir una palabra porque creemos que es incorrecta o porque creemos que de esa manera no se debe uno de comunicar o porque creemos que nos vamos a escuchar mal hablando de esa manera o porque en algún momento en un contexto no se conoce algún tipo de palabra correcta, entonces queremos taparlo o decirlo de manera diferente. Esto puede generar los problemas en la transmisión del mensaje, entre lo que el emisor quiere decir, entre lo que el emisor dice, lo que el receptor oye, lo que el receptor escucha, lo que el receptor comprende, lo que el receptor retiene y lo que llega al emisor. En cada uno se puede llegar a perder parte del mensaje. Una forma muy directa de poder representar esos problemas en la transmisión es cuando llegamos a jugar teléfono descompuesto, en donde no sé si se acuerdan cuando jugaba uno teléfono descompuesto, en algún momento el mensaje llegaba a distorsionarse por completo de lo que realmente era. Esos son también situaciones o problemas que pueden ocurrir en la transmisión del mensaje. Esos principales problemas pueden ser los siguientes. Entre lo que quieres decir, cuando el emisor inicia el proceso de comunicación, quiere decir algo, tiene una idea, un contenido, hasta convertirlo en mensaje. De ahí lo que se dice. Sin embargo, lo que quiere decir no es exactamente lo que dice y al hacerlo se pierde un poco de la riqueza del contenido que tenía en mente. Lo que el otro lo oye, el mensaje decodificado siempre va a tener alguna diferencia con el mensaje emitido y evidentemente con la idea original, con lo que el otro escucha, lo que llega realmente a sus oídos, lo que comprende, lo que realmente le ha quedado del mensaje original, lo que retiene después de haber recibido el mensaje, evidentemente es en menor cantidad, a veces en significado de lo recibido. No solo porque dicen las leyes de la memoria, sino porque también lo retenido está relacionado con el conjunto de intereses y necesidades de las personas. Y finalmente lo que llega al emisor. Ahorita podemos hacer un ejemplo práctico de ello. Entre lo que quiero decir, o sea, lo que en mi mente yo quiero llegarles a explicar a ustedes, entre lo que dice, lo que realmente sale de mi boca para poderles explicar a ustedes, entre lo que ustedes oyen, o sea, lo que llega a ustedes el mensaje de acuerdo a lo que yo dije, en lo que el otro escucha, lo que realmente ustedes logran captar con sus oídos, lo que comprenden, que de todo lo que dije, que de todo lo que expliqué, de todo lo que he hablado, realmente ustedes están captando. ¿Qué es lo que retienen? ¿Qué de eso que captaron realmente están ustedes comprendiendo y lo van a poder recordar posteriormente? Y finalmente lo que llega al emisor, cuando yo les hago preguntas acerca de lo que han entendido y ustedes me responden. Ahí puedo detectar qué tanto del mensaje realmente ha sido transmitido y ha sido captado. Este tipo de situaciones en donde la comunicación puede llegar a distorsionarse y puede llegar no a bloquearse el envío del mensaje, se les llaman barreras. Las barreras de la comunicación también pueden ser físicas o hasta personales, como lo puede ser el lugar o momento elegido, los estados emocionales, no escuchar de manera activa, no empatizar con la persona, la falta de preguntas abiertas o específicas que tiene, o pretender imponer las cosas que hace nuestro interlocutor. Todo ese tipo de situaciones pueden generar las barreras, como no expresar claramente también nuestros deseos, emitir mensajes de manera incontrolada, no aceptar de manera adecuada las críticas, cuando no logramos adaptarnos al interlocutor, cuando no elogiamos lo adecuado del interlocutor cuando está ya cerrando la información y por supuesto no usar el mismo código o lenguaje que nuestro interlocutor nos impide comunicarnos de manera apropiada. Esos son precisamente algunos de los elementos que podemos llamar barreras de la comunicación, cuando no solamente está en nosotros el problema, sino que el contexto o algo de lo alrededor no está permitiendo que la comunicación fluya de manera adecuada. Y bueno, con esto concluyo acerca de los obstáculos y barreras de la comunicación. Muchas gracias.